Muy buenas a todos, yo soy Loveril King y hoy os traigo la segunda parte de cómo generar subtítulos automáticamente para nuestros vídeos de YouTube en cualquier idioma. Hace cosa de un mes más o menos subí la primera parte y en ella pues enseñé un método para hacer los subtítulos empleando la propia inteligencia artificial de YouTube, pero este método pues presentaba algunos problemas, y es que si la calidad del audio del vídeo era mala o el vídeo era largo, los subtítulos puede que no se hiciesen. Entonces traigo esta segunda parte para solventar ese problema, y en este segundo método pues vamos a usar un programa que se llama Camtasia, el cual es muy útil y muy bueno. Sirve para hacer grabaciones de la pantalla de nuestro ordenador y para editar vídeos, y también nos va a dejar hacer subtítulos de nuestros vídeos. Entonces, como es habitual en este canal, voy a dejar el enlace a la web oficial de este programa en un comentario fijado en este vídeo. Cabe recalcar que este programa tiene una versión de prueba gratis y que se supone que en 30 días después de descargar el programa pues os obligará a descargar la versión premium, así que ya sería decisión de cada uno de pagar la versión premium o descargar un activador de esos de internet y activar la licencia. Bueno, una vez hayáis descargado e instalado Camtasia, continuaremos con el siguiente paso. Bien, una vez tenemos instalado Camtasia y abierto, vamos a hacer clic en importar medios y vamos a buscar el vídeo sobre el cual queremos hacer los subtítulos. Una vez encontrado, haremos un doble clic sobre él y veremos que aquí se nos ha añadido el vídeo. Entonces ahora vamos a coger el vídeo y vamos a arrastrarlo a la línea de tiempo de forma que quede que empiece desde el segundo 0. Y ahora para generar los subtítulos vamos a hacer clic en más. Bueno, ya lo tengo aquí en subtítulos. Si no lo tuvieseis aquí, haréis clic en más y aquí os saldría subtítulos. Hacemos clic en subtítulos. Ahora vamos a la rueda esta y seleccionamos voz a texto. Aquí nos sale algunas sugerencias para que los subtítulos salgan más precisos. Yo os recomiendo que hagáis estas dos. La de entrenar al ordenador para que entienda tu voz, pues os va a salir texto unas cuantas veces y vosotros vais a tener que hablarlo para que así el ordenador pues os entienda mejor vuestra voz y haga los subtítulos más precisos. Y la de configurar el micrófono. Y una vez lo hayáis hecho o no, eso es cuestión de vosotros mismos. Os va a hacer los subtítulos igual, solo que si hacéis estas recomendaciones pues seguramente os lo hará mejor. Una vez hecho esto, vamos a hacer clic en continuar y aquí vamos a seleccionar toda la línea de tiempo. Vamos a esperar a que se transcriba el audio al texto y una vez se haya hecho pues corto y vuelvo. Como vemos, los subtítulos se han generado automáticamente al igual que en el anterior método. Podemos ver los subtítulos aquí, ordenados también por minutos y por segundos, y ahora pues haremos lo mismo que en el método anterior. Iríamos escuchando nuestra voz al mismo tiempo que vamos haciendo las correcciones de las posibles fallas que hayan quedado. Como vemos, aquí se nos ha generado un subtítulo en blanco, no pasa absolutamente nada. No se puede quitar, pero bueno, tampoco pasa nada. Para pasar de subtítulos sería de este botón, y en estos dos creo que es la introducción, así que si tenemos así como una intro en la que hay música o algo así, pues podemos poner entre corchetes introducción o música para que los espectadores pues sepan lo que está ocurriendo en el vídeo. Y nada, una vez dicho todo esto, vamos a empezar a ver cómo se harían las correcciones.
para que la resolución de pantalla completa Thomson automáticamente altavoz para que la resolución de pantalla completa Thomson automáticamente altavoz para que la resolución de pantalla completa Thomson automáticamente altavoz para que la resolución de pantalla completa es necesario instalar. Bueno, como vemos, pues sería exactamente igual que el método anterior. Si no lo detenemos, pues va a estar escuchándose hasta que lo paremos o hasta que pasemos al siguiente subtítulo. Y nada, pues una vez hayamos hecho todas las correcciones, bueno, primero voy a hacerlas, voy a cortar y volveré cuando tenga todas las correcciones listas. Una vez tengamos listos nuestros subtítulos, vamos a volver a hacer clic en este engranaje y seleccionamos exportar subtítulos. Vamos a buscar un lugar de nuestro PC para guardar estos subtítulos que se generarán en un archivo, el cual luego subiremos junto con el vídeo que vayamos a publicar, o bien una vez tengamos ya el vídeo publicado, pues podremos poner este archivo junto con el vídeo. Es decir, antes o después de publicar el vídeo vamos a poder subir este archivo. Vamos a ponerle un nombre y una vez lo tengamos todo hacemos clic en guardar. Y para generar subtítulos en otros idiomas, pues utilizaremos el mismo archivo que hemos generado automáticamente con el Camtasia, y con ese idioma pues haremos las traducciones a estos nuevos idiomas mediante esta web, la cual voy a dejar en un comentario fijado en este vídeo. Una vez en esta web vamos a bajar un poco y aquí en esta opción de traducir vamos a hacer clic en subir. Buscaremos nuestro archivo con los subtítulos y lo subiremos haciendo un doble clic. Y una vez vemos que nos pone aquí una comprobación de que ya se ha subido, haremos clic en siguiente. Nos manda al segundo paso. Aquí vamos a seleccionar el idioma sobre el que queremos traducir los subtítulos. Por ejemplo, el inglés. Aquí ya está. Seleccionamos el idioma y hacemos clic en traducir. Nos pregunta si queremos editar los subtítulos. Vamos a darle a aceptar para ver cómo han quedado. Como vemos aquí, pues nos salen cómo han quedado los subtítulos traducidos en inglés. Así que si viésemos alguna cosa rara, podríamos desde aquí pues corregirla. Y vamos a hacer clic en siguiente. Y una vez hayamos completado todos estos pasos, dice la edición se ha completado con éxito, haga clic con el botón de abajo para descargar su archivo. Es decir, ya tenemos el archivo generado con los subtítulos en inglés. Ahora lo que tenemos que hacer pues es descargarlo en nuestro ordenador. Nos pregunta si queremos donar. Si queréis donar, pues lo que queráis. Yo en mi caso voy a decir que me lleve directamente a la descarga y ya se nos habrá descargado un archivo en .rar. Luego lo descomprimiremos y enseñaré cómo subirlo, cómo publicarlo junto con nuestros vídeos. Bueno, tengo por aquí los subtítulos originales en español y estos son los subtítulos traducidos en inglés que acabo de descargar. Descomprimimos los subtítulos en inglés haciendo un doble clic y seleccionando extraer en la carpeta. Vamos a abrir la carpeta y aquí tenemos pues el archivo con los subtítulos en inglés.
Para no confundirnos con los subtítulos en español, podemos cambiarle el nombre haciendo un clic derecho y seleccionando cambiar nombre. Le ponemos en inglés para saber que está en inglés y aquí le voy a poner una I que se le había dejado el programa. Y teniendo ya pues los subtítulos en español y en inglés, vamos a ir a la pantalla a la sección de contenido de IT Studio, donde tenemos todos los vídeos que hemos publicado anteriormente y vamos a publicar todos los subtítulos que hayamos generado en el vídeo correspondiente. Para ello vamos a ir a nuestro vídeo y vamos a hacer clic en detalles. Y en el menú de la izquierda vamos a seleccionar subtítulos. Ahora aquí vamos a pulsar sobre añadir idioma y primero voy a subir los subtítulos en español. Entonces busco español y hago clic en español, que es el idioma sobre el cual voy a hacer los subtítulos, y en la parte de subtítulos haremos clic en añadir. Aquí vamos a fijarnos en la parte de la izquierda que nos da la opción de subir archivo. Hacemos clic en ella, elegimos con tiempos y elegimos continuar. Buscamos los subtítulos en español y los subimos. Como veis nos aparecen aquí ya los subtítulos en español que hemos hecho antes con el minuto y el segundo, y vamos a hacer clic en publicar. Se han publicado los subtítulos en español, ya los tenemos. Ahora vamos a publicar los subtítulos en inglés. Buscamos el idioma inglés en la lista y lo seleccionamos. Repetimos el procedimiento, subir archivo con tiempos y subimos los subtítulos en inglés. Ya los tenemos aquí. Pues seleccionamos publicar. Y ya tenemos también los subtítulos en inglés. Bueno, si entramos a nuestro vídeo desde YouTube, vamos a comprobar que ya tenemos los subtítulos que hemos hecho antes. Vamos a hacer clic en este engranaje y desplegamos los subtítulos. Bien, como veis ya los tenemos en español y en inglés. Bueno, esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha resultado útil este vídeo, pues agradecería fuertemente que me apoyes con un buen like, te suscribas y actives la campana para que YouTube te recomiende todo mi contenido. Un saludo y hasta la próxima.